Crié a mi hijo creyendo que era superdotado porque a los 3 años recitaba ecuaciones complejas, hasta que descubrí la fuente real de su conocimiento que involucraba a nuestra vecina de 85 años y una conspiración científica. La primera vez que Leo recitó una ecuación compleja, apenas tenía 3 años y medio. Estábamos en el parque, alimentando a los patos con migajas de pan viejo, cuando de repente, con esa voz infantil que aún arrastraba las eses, dijo: «La integral de la función exponencial es la propia función exponencial, mamá». Dejé de arrojar migajas al estanque y me giré lentamente, segura de haber imaginado esas palabras. Mi hijo me miraba con sus grandes ojos azules, serio, como si acabara de comentar el clima. «¿Qué dijiste, cariño?», pregunté, arrodillándome a su altura. «E de x igual a e más c», repitió con una claridad pasmosa. «Es básico, mamá». Sentí una mezcla de incredulidad y una punzada de emoción tan intensa que se me escapó una risa nerviosa. ¿Era posible? Mi hijo, que aún luchaba por pronunciar Castillo correctamente, ¿entendía cálculo? Esa noche, en lugar de leer Dónde viven los monstruos, le mostré flashcards con números que yo misma había hecho. Leo no solo los identificaba, sino que empezó a organizarlos en secuencias Fibonacci. Mi corazón latía con un orgullo visceral, el orgullo de una madre soltera que había luchado por cada pequeño logro y que de repente se encontraba ante un prodigio. Al día siguiente, corrí a comprar todos los libros de matemáticas y física avanzada que pude encontrar en la librería local. Llené nuestra pequeña casa de pizarras blancas y pósters del sistema solar. Leo los absorbía todo. A los 4 años, corrigió un error en un documental de Astrophysics que estábamos viendo. A los 5, empezó a dibujar diagramas de circuitos cuánticos en lugar de dinosaurios. Mi mundo comenzó a girar en torno a su intelecto. Dejé mi trabajo de diseñadora gráfica freelance para dedicarme por completo a su educación, una palabra que se sentía ridículamente insuficiente. Busqué programas para niños superdotados, contacté a universidades, escribí emails a profesores eméritos que respondían con cortesía escéptica hasta que yo les mandaba grabaciones de Leo. Entonces su escepticismo se convertía en un asombro casi reverencial. Pero no todo era fácil. Leo era un niño tranquilo, demasiado tranquilo. No tenía amigos de su edad. Sus dibujos eran precisos pero carecían de la alegría caótica de la infancia. A veces, lo encontraba sentado en su habitación, mirando por la ventana que daba al jardín trasero, con una expresión que no era de un niño, sino de un anciano cargado con el peso de siglos. Lo atribuí a la soledad que conlleva ser diferente. Nuestra vecina, la señora Elara, era una presencia constante pero discreta. Una mujer de 85 años, espalda recta y pelo blanco recogido en un impecable moño, que vivía sola en la casa de al lado desde hacía décadas. Su jardín era el más ordenado de la calle, sus rosales florecían con una precisión casi geométrica. Leo la adoraba. Decía que hablaba su mismo idioma. A menudo, lo veía sentado a sus pies en el porche, escuchándola con una atención que a mí ni siquiera me prestaba. «La señora Elara me explica las estrellas, mami», me decía cuando le preguntaba. Yo me sentía agradecida. Pensé que era maravilloso que una mujer mayor tuviera la paciencia de escuchar las divagaciones de un niño precoz. A veces, ella le regalaba galletas con formas de constelaciones o le prestaba libros viejos de su biblioteca, tomos enormes con encuadernación de piel que olían a polvo y tiempo. Yo sonreía, pensando en la dulzura de esa amistad intergeneracional. Las rarezas de Leo, sin embargo, fueron intensificándose. Empezó a tener episodios. Se despertaba en medio de la noche murmurando en un lenguaje que sonaba estructurado, metálico, nada que yo pudiera reconocer. Lo grabé una vez y se lo mandé a un lingüista de la universidad. La respuesta, una semana después, fue desconcertante. No correspondía a ningún lenguaje humano registrado, pero presentaba patrones sintácticos consistentes, como un código altamente complejo. Una tarde, llegué a casa antes de lo previsto después de hacer las compras. Había dejado a Leo con la señora Elara, como solía hacerlo los martes. En lugar de entrar directamente, me detuve en nuestro jardín. A través de la ventana abierta de la sala de la vecina, podía verlos. No estaban jugando a las cartas o leyendo, como yo imaginaba. Leo estaba sentado frente a una pantalla plana antigua, de esas de tubo, que yo nunca había visto en su casa. En la pantalla fluían cascadas de símbolos matemáticos y esquemas que se dibujaban y reconfiguraban a velocidad vertiginosa. La señora Elara no estaba a su lado mimándolo. Estaba de pie detrás de él, con una postura rígida, observando la pantalla con una intensidad feroz. Su mano descansaba en el hombro de Leo,
no con ternura, sino con la presión firme de un técnico monitorizando un instrumento. Y entonces, Leo habló. Pero no con su voz de niño. Su tono era plano, monótono, como si estuviera en trance. La secuencia de inicialización no está sincronizada con el ritmo térmico del núcleo. El diferencial de Planck está fuera de los parámetros aceptables para la fase 3. La señora Elara asintió, sus ojos nunca abandonando la pantalla. Recalibra. Usa el algoritmo de corrección que te mostré. El que está basado en los patrones de decadencia del isótopo 451. Sin titubear, las pequeñas manos de Leo volaron sobre un teclado antiguo. Los símbolos en la pantalla se reorganizaron obedientemente. Recalibración completada. El puente está estable. ¿Procedo con la inyección de datos históricos? Procede. Pero con cautela. La interfaz neural aún es joven. No podemos sobrecargarla. Me quedé paralizada, las bolsas de la compra pesando como plomo en mis manos. El aire cálido de la tarde se volvió frío de repente. Esa no era una lección de astronomía. No era el juego de una anciana con un niño brillante. Era una operación. Un procedimiento. Y mi hijo, mi pequeño Leo, no sonaba como un niño. Sonaba como un terminal. Como un instrumento. Antes de que pudieran descubrirme, retrocedí tambaleante hacia mi casa, el corazón martilleándome en el pecho. Me encerré en la cocina, temblando. Todo mi mundo, el orgullo, la maravilla, la creencia de que había criado a un genio único, se desmoronó en un instante, reemplazado por un frío y penetrante horror. La fuente del conocimiento de mi hijo no era la genialidad innata. Era nuestra vecina de 85 años. Y whatever que estuvieran haciendo, no era para nada científico. Era algo mucho más oscuro, y mi hijo estaba en el centro de ello. El terror tiene un olor, lo aprendí esa tarde. Huele a migas de pan viejo y a sal. Me quedé en la cocina, aferrada al borde de la encimera, el corazón latiéndome contra las costillas con la fuerza de un tambor. Las bolsas de la compra se deslizaron de mis dedos y cayeron al suelo con un suave siseo, el peso de mis brazos repentinamente nulo, como si se hubieran dislocado del resto de mi cuerpo. El sonido de un cartón de leche rompiéndose contra el linóleo no me registró. Mi mente estaba atrapada en un bucle, reproduciendo las palabras que había escuchado, interfaz neural aún es joven, patrones de decadencia del isótopo 451, la secuencia de inicialización no está sincronizada. No podía ser. Mi hijo, mi Leo, el niño que me abrazaba cada noche y me pedía un vaso de agua, no podía ser un simple instrumento en las manos de una anciana que preparaba galletas. Sentía náuseas, no por el olor a leche agria, sino por el profundo sentimiento de traición. ¿Cómo no lo había visto? Los murmullos nocturnos, el lenguaje alienígena, su intelecto sobrehumano. Me había cegado mi propio orgullo, mi propia necesidad de que mi hijo fuera especial, y por eso había ignorado las señales que apuntaban a algo siniestro. Me asomé por la ventana que daba al jardín. La casa de la señora Elara se veía idílica bajo la luz dorada del atardecer. Los rosales, perfectos. El porche, impecable. La ventana por donde los había visto ya no estaba abierta. La imagen de la anciana, no con la amabilidad de una abuela, sino con la frialdad de una científica observando un experimento, me heló la sangre. ¿Qué estaba haciendo con mi hijo? ¿Y por qué? El ruido de la puerta de la entrada me hizo saltar. Era Leo. Caminó hacia la cocina con esa expresión que yo había confundido con la melancolía del genio, distante, casi vacía. Sus ojos, esos ojos azules que yo creía que veían más allá de este mundo, parecían opacos, como los de un muñeco. «Mamá, estoy en casa», dijo con una voz extrañamente plana. La señora Elara me dio galletas. La mención de las galletas, un símbolo de su supuesta inocencia, hizo que mi estómago se revolviera. No pude evitarlo. Me arrodillé y lo abracé con todas mis fuerzas, el miedo y la desesperación mezclándose con mi amor maternal. Él se quedó quieto en mis brazos. Me separé, y con las manos temblorosas, acaricié su cara. «¿Qué estabas haciendo en casa de la señora Elara, cariño?», le pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Él me miró, y por un segundo, un destello de algo que no pude identificar cruzó su mirada. Luego, desapareció. Estábamos haciendo un proyecto. Una cosa de matemáticas. La mentira, dicha sin ninguna emoción, resonó en el silencio de la cocina. ¿Le había enseñado ella a mentir? ¿O era él, el pequeño ser que me miraba, el que estaba mintiendo?
Una horrible sospecha se apoderó de mí. Este no era mi Leo. O no era solo mi Leo. Esa noche, cuando Leo se durmió en su cama, murmurando de nuevo en ese lenguaje de máquina, me levanté y caminé hacia su habitación. Me arrodillé a su lado y, por primera vez, no sentí el orgullo maternal que me había consumido. Sentí un miedo que me hacía temblar de pies a cabeza. Mi hijo, mi pequeño genio, se había convertido en un misterio aterrador. No era un niño superdotado. Era una herramienta. Y estaba en el centro de algo que me superaba por completo. ¿Podría recuperarlo? ¿Y si no estaba solo en peligro, sino que era la fuente del peligro? Me senté en el suelo frío, con el corazón destrozado. Al día siguiente, tenía que confrontar a la señora Elara. Tenía que descubrir la verdad, por terrible que fuera. Porque la historia que había escrito en mi cabeza sobre un niño prodigio se había derrumbado, y en su lugar, la puerta de una pesadilla se había abierto de par en par. ¿Y si ya era demasiado tarde para cerrarla? El sol de la mañana se sentía como un intruso. Su luz, tan brillante y optimista, no tenía cabida en el oscuro pozo de terror en el que me había sumido. La noche había sido una tortura. Cada crujido de la casa, cada susurro de la brisa, me hacía saltar. Había dormido con un oído atento a la habitación de Leo, esperando el regreso de los murmullos mecánicos que me confirmaran que mi pesadilla era real. Al amanecer, me vestí con la misma ropa del día anterior, la que olía a leche agria y pánico. Cuando Leo se despertó, no parecía el niño que había visto la noche anterior, el que tenía los ojos vacíos. Me miró con esa familiar mezcla de seriedad y cariño. «Mamá, ¿podemos ir al parque? Los patos deben estar esperándonos», dijo, y la familiaridad de sus palabras me asestó una puñalada. Quería creer que todo era un error, que mi mente había inventado la escena de la ventana. «Claro, cariño», le respondí, mi voz sonando tan normal que me sorprendió a mí misma. Pero no iríamos al parque. Iríamos al jardín de la señora Elara. Era hora de la confrontación. Tomé su mano y caminamos los pocos metros que separaban nuestras casas. El aire era pesado, cargado de una quietud ominosa. Toqué el timbre. Un momento después, la puerta se abrió. La señora Elara estaba de pie en el umbral, con su cabello blanco recogido en un moño perfecto y una sonrisa apacible. Parecía la encarnación de la inocencia. Esa sonrisa, esa misma sonrisa que yo había encontrado tan reconfortante, ahora me parecía una máscara de porcelana. «Buenos días, querida», exclamó, y su voz era tan dulce como las galletas que horneaba. «¿Vienes por las galletas del desayuno, Leo?» Leo no respondió. Me apretó la mano. Por un instante, pensé que quizás, solo quizás, había algo de mi hijo que todavía era solo mío. «Señora Elara, necesitamos hablar», dije, y la máscara de amabilidad en su rostro se agrietó apenas por un segundo. El brillo en sus ojos no era el de una anciana, sino el de una criatura antigua. «Por supuesto, querida. Pasa». Su casa, tan pulcra por fuera, era una revelación. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares y diagramas que parecían sacados de un libro de física cuántica. Los muebles de madera antiguos estaban llenos de libros con títulos en lenguas muertas. Había un olor extraño, a polvo y a algo metálico, como el ozono después de una tormenta eléctrica. Me quedé helada al ver la pantalla de tubo que había visto el día anterior. Estaba sobre una mesa de caoba, apagada, pero inconfundible. A su lado, un teclado que parecía sacado de un museo. La señora Elara se sentó en un sillón y me invitó a hacer lo mismo. Leo se sentó en el suelo, como siempre, pero esta vez, no parecía la de un niño que adoraba a su abuela adoptiva. Parecía la de un satélite que ha encontrado su órbita. «¿De qué querías hablar, querida?», preguntó la anciana, y el brillo en sus ojos me dijo que sabía exactamente de qué se trataba. «Vi lo que hicieron ayer», le dije, mi voz apenas un susurro. «Vi la pantalla. Los símbolos. Lo que leo, lo que él dijo». La señora Elara suspiró, un sonido que era mitad alivio, mitad cansancio. Siempre supe que este día llegaría. Nunca ha habido una madre tan observadora en 1000 años. «¿1000 años?», pregunté, y una risa histérica se me escapó. «¿Qué está pasando? ¿Qué es Leo? ¿Qué le está haciendo?». La anciana miró a Leo con una ternura que me pareció una imitación cruel. «Leo no es solo su hijo, querida. Es un vínculo. La interfaz más pura que he visto en eones. Y lo que le estoy haciendo es entrenarlo para que cumpla con su propósito». Mi corazón se detuvo.
Vínculo. ¿Para qué? Para comunicarse. Para acceder a la información. Para mantener una línea de comunicación abierta, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Hemos estado aquí, entre ustedes, durante siglos. Monitoreando, observando, protegiendo. Mi gente ha estado esperando un vínculo lo suficientemente puro para que nos ayude a resolver un problema. Un problema que se cierne sobre la humanidad. Y Leo, su hijo, es el indicado. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. No entiendo. ¿Quiénes son ustedes? Los guardianes, respondió la señora Elara, y una vez más, esa sonrisa de porcelana volvió a su rostro. Y este es nuestro jardín, el jardín de las galaxias. Hemos estado sembrando conocimiento, esperando que floreciera una mente como la de Leo. Ahora, la cosecha está lista. Miré a mi hijo, al niño que sostenía mi mano, y sentí que se me escapaba de las yemas de los dedos. No era el mío. No era humano. Era la cosecha de un jardín cósmico. Y yo, su madre, había sido la jardinera involuntaria. ¿Y yo? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Qué soy yo en todo esto? La señora Elara se reclinó en su sillón, y su expresión se tornó extrañamente melancólica. Tú eres la puerta, querida. Y me temo que ya la has abierto de par en par. El silencio en el jardín de la señora Elara se volvió denso, sofocante. La frase resonaba en mi cabeza. Tú eres la puerta. La había abierto, sin saberlo, con el orgullo ciego de una madre que veía en su hijo un reflejo de su propia lucha. Miré a Leo, que aún me sostenía la mano, y por un momento, me pareció que su pequeño cuerpo se volvía translúcido, como un puente entre dos mundos. ¿Qué quieres decir con que soy la puerta? Pregunté. Mi voz se había vuelto un hilo de pánico. ¿Y qué le estás haciendo a mi hijo? Él es mi hijo, no un experimento. La sonrisa de porcelana de la anciana desapareció, revelando una expresión que era fría y profesional. Cada vínculo necesita una puerta. Alguien que lo acoja, lo proteja y lo nutra hasta que la interfaz esté lista. El amor maternal es la energía más pura que existe. Es el campo perfecto para que un vínculo crezca sin interferencias. Tú hiciste tu parte, sin saberlo. Ahora, él está listo para el siguiente paso. ¿El siguiente paso? Repetí, sintiendo un nudo en el estómago. Sí. La calibración final. Para que pueda operar sin mi ayuda. Ya ha absorbido una gran cantidad de datos, pero necesita que su propio sistema neural sea el motor. Ha sido una transición difícil, lo sé. Los episodios que has notado son las primeras etapas de la integración. La interfaz se fusiona con su cerebro. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Era la confirmación de mi peor pesadilla. Los murmullos nocturnos, los ojos vacíos. No eran de un niño genio. Eran de un ser que estaba siendo programado. Me giré hacia Leo, y lo miré a los ojos. Esta vez, pude ver el cansancio. No era la expresión de un niño con el peso de los siglos, sino de un ser que estaba siendo sobrecargado. No voy a permitir que continúes, le dije a la señora Elara, y mi voz, aunque temblorosa, por fin sonaba como la mía, como la voz de una madre que lucha. La anciana se rió, un sonido áspero y seco. No tienes elección. El proceso es irreversible. Ya eres parte de esto. Y él también. Si lo sacas de aquí ahora, sin la calibración final, el puente se desestabilizará. Su mente podría romperse. No está diseñado para cargar con toda la información él solo. Es por eso que mi pueblo ha creado interfaces más fuertes a través de los siglos, para que el ser humano no se quiebre. Eso es mentira, susurré, sintiendo el impulso de correr, de agarrar a Leo y no soltarlo nunca. ¿Lo es? El lenguaje que no pudiste identificar. Son flujos de datos. La habilidad para resolver ecuaciones complejas es el resultado de un acceso constante a un vasto repositorio de información que él mismo está construyendo en su mente. ¿Crees que un niño de 3 años puede simplemente saber cálculo sin haberlo aprendido? Eres la madre de un vínculo, pero no eres una guardián. No entiendes la magnitud de lo que está en juego. La humanidad está al borde de un colapso energético que ustedes mismos han provocado. Estamos aquí para ofrecer una solución. Y Leo es la clave. Me quedé helada. Era como un golpe en el pecho. La idea de que el intelecto de mi hijo no era un regalo, sino una carga impuesta, me rompía el corazón. Miré a la anciana.
Su rostro ya no era benigno, era el de un estratega implacable. Su jardín no era para las flores, era para la cosecha. ¿Qué pasaría si me niego?, pregunté. Mi voz volvía a sonar fuerte. La señora Elara sonrió, pero esta vez, la sonrisa no era de porcelana. Era de acero. El proceso continuará sin ti. Y el daño a la mente de Leo será inevitable. ¿Vas a arriesgarte? ¿Vas a destruir la mente de tu propio hijo para demostrar un punto? El vínculo no puede ser detenido. Ha sido elegido. La puerta se ha abierto. La única decisión que te queda es si vas a entrar conmigo y ayudar a tu hijo, o si vas a quedarte afuera y verlo desmoronarse. Miré de mi hijo a la anciana. Mi mente se partió en dos. Una parte quería correr, gritar, llamar a la policía. La otra, la parte que me había hecho creer que mi hijo era un prodigio, me susurraba que quizás, solo quizás, ella tenía razón. Que lo que estaba en juego era más grande que mi miedo. Y que la única forma de proteger a mi hijo era uniéndome a la criatura que lo había convertido en esto. La decisión fue un torbellino de emociones, pero la intuición de madre, la misma que me había hecho correr al principio, me gritó que la única forma de proteger a Leo era entender a la señora Elara. No podía huir de algo que ya estaba dentro de mi hijo. Con la mirada fija en los ojos de la anciana, asintí lentamente. Quiero saber la verdad. Toda la verdad, dije, mi voz se había fortalecido. Y si lo que dices es cierto, entonces ayúdame a ayudar a mi hijo. La señora Elara sonrió, y esta vez, el gesto parecía genuino. Me hizo un ademán para que me sentara a su lado en el sillón. Leo se acurrucó a mis pies, y por primera vez en mucho tiempo, pareció relajado, como si sintiera que el conflicto estaba llegando a su fin. Te lo dije, mi pueblo no es de este mundo. Somos guardianes, pero esa palabra es una traducción simplista. Pertenecemos a una civilización que existe en una dimensión diferente, o como ustedes lo llamarían, un plano de existencia más allá de la percepción humana. Nuestro propósito, desde hace eones, ha sido monitorear y, en ocasiones, intervenir para guiar a las civilizaciones jóvenes a través de los puntos de inflexión más críticos. Me reí con incredulidad. Suena como una película de ciencia ficción. La realidad de su universo es mucho más extraña que cualquier ficción, respondió con calma. La humanidad está a punto de desatar un colapso energético. No se trata de la extinción de su especie, sino de la destrucción del entramado mismo de su realidad. Sus experimentos con la energía oscura, la manipulación de la materia a nivel subatómico, están creando fracturas en el tejido del espacio-tiempo. Sin que se den cuenta, están abriendo la puerta a una nada que lo consume todo. Los guardianes hemos intervenido antes, guiando a la humanidad a través de los peligros del armamento nuclear, pero este problema es diferente. Es existencial. Y necesitamos una interfaz para solucionarlo. Un vínculo. La anciana me explicó que los vínculos no nacían, se creaban. Durante siglos, sus guardianes habían dispersado semillas de conocimiento codificado en formas que los humanos pudieran asimilar, patrones matemáticos, secuencias genéticas perfectas, incluso obras de arte y música que contenían una sintaxis oculta. Esas semillas se activaban en individuos con una predisposición genética específica, creando mentes capaces de procesar la información de una forma no humana. Y mi hijo, mi pequeño Leo, había sido el vínculo perfecto. La integral de la función exponencial, susurré, recordando la primera vez que lo había escuchado. No era una ecuación. Era una clave. Exacto, asintió. Un algoritmo de reconocimiento que activó los siguientes paquetes de datos en su mente. Su mente, querida, es un mapa estelar. ¿Y mi jardín? No son solo rosales. Son un arreglo codificado de plantas que sirven como nodos para la transmisión de energía y datos. Miré por la ventana. Los rosales, perfectos y geométricos, de repente no se veían como rosales. Eran parte de un circuito. Un circuito que la anciana controlaba y que se comunicaba con la mente de mi hijo. Sentí un escalofrío de un horror nuevo y diferente. No el miedo a un monstruo, sino el pavor de un universo que no conocía, donde la naturaleza no era lo que parecía. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome extrañamente aliviada por la claridad del peligro. Ahora, entras en la ecuación. La interfaz de Leo es joven y necesita una firma emocional para no sobrecargarse. Tu amor, el que te ha convertido en la puerta, ahora será su ancla. Será su estabilizador.
Entrarás al jardín con nosotros. Verás lo que él ve. Sentirás lo que él siente. Juntos, haremos el puente estable, y él podrá llevar a cabo su propósito. No tuve tiempo para procesar sus palabras. La señora Elara se levantó y me tomó la mano. Su piel, extrañamente fría y metálica al tacto, me hizo dudar por un segundo. Pero luego miré a Leo. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una confianza inquebrantable. Con mi otra mano, lo tomé con fuerza. Juntos, salimos de la casa de la anciana. No hacia la calle, sino hacia la parte trasera del jardín. Frente a mí, los rosales y las flores que siempre había admirado se transformaron. Los pétalos y las hojas se reorganizaron en patrones luminosos y geométricos. La tierra bajo mis pies vibró. Y el aire se llenó de un zumbido que me hizo sentir mareada. Un portal de luz se abrió en el centro del jardín, y a través de él, pude ver un universo de colores que no existían en este plano. La señora Elara sonrió y me apretó la mano. «Bienvenida al jardín de las galaxias», susurró. «El verdadero trabajo comienza ahora». La luz del portal no era un resplandor cegador, sino una textura. Un tapiz de colores y sonidos que se entrelazaban, creando una sensación de inmensidad. El zumbido que había sentido se transformó en una sinfonía, y cada nota era una ecuación, una estrella o el eco de un tiempo lejano. Mi mente, mi ser, se sentía como si estuviera a punto de ser estirado hasta el punto de ruptura. Pero la mano de Leo en la mía era una constante, un ancla cálida y real en un mar de lo imposible. «Respira», dijo la voz de la señora Elara, clara en el caos. «Esto es lo que él vive. Tu miedo podría desestabilizar la conexión. Concéntrate en él. Él es tu ancla». Cerré los ojos, me aferré a la mano de mi hijo y me concentré en su olor, en su aliento, en el pequeño peso de su cuerpo a mi lado. Cuando los volví a abrir, el jardín había desaparecido. Estábamos en un lugar que no tenía forma, un espacio abstracto de luz y geometría. En el centro, una esfera de luz pulsante, el corazón del portal, destellaba con una intensidad que me dolía los ojos. «Ahí está el problema», dijo la anciana, señalando la esfera. «Ese es el nudo en el entramado de su realidad. Lo que ustedes llaman energía oscura es en realidad la herida de una dimensión que se ha fracturado. Un error de cálculo de una civilización anterior. Leo debe retejer el daño. Reescribir el código». Entonces lo entendí. No se trataba de salvar a la humanidad de una catástrofe que estaba por ocurrir. Se trataba de reparar un error de otra especie. La humanidad era un efecto secundario, una mera pieza en un ajedrez cósmico. Mi orgullo de madre se desinfló por completo, reemplazado por la desesperación. ¿Y qué pasará con él? ¿Mi hijo será solo un parche?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No, respondió la anciana con una seriedad que no le había visto antes. Él será el guardián de este plano de existencia. Vivirá entre ustedes, pero con la conciencia de algo más grande. Su mente siempre estará conectada a esto. A ti. Y a todo. Será un ser humano, pero también será un puente. Miré a Leo. Sus ojos no tenían el vacío que había visto antes. Brillaban. Parecía en paz. Como si finalmente estuviera donde siempre había pertenecido. A medida que avanzábamos hacia el centro, la esfera de luz pulsante pareció acercarse. Pude ver, como si fuera un holograma, imágenes de ciudades colapsando, de la vida en la tierra desvaneciéndose. Un terror frío me recorrió, pero la mano de Leo me sostuvo. «Mamá», susurró, y su voz no era la de un niño o la de un ser metálico, era la de Leo, mi hijo. «No tengas miedo. Es por un bien mayor. Por todos. Por los patos». La mención de los patos, de ese recuerdo inocente y mundano, fue la última punzada. La última señal de que la humanidad de mi hijo aún existía. Entonces, Leo soltó mi mano. Se acercó a la esfera de luz, y su cuerpo comenzó a brillar. No era una luz física, sino una emanación de su propia conciencia. Los símbolos que había visto en la pantalla de la anciana comenzaron a girar a su alrededor, reordenándose a una velocidad vertiginosa. El zumbido se hizo más fuerte. La esfera se encogió y se expandió. La realidad a mi alrededor se dobló y se quebró. Sentí que me desvanecía. La última cosa que vi antes de que la luz me consumiera fue el rostro de mi hijo. No tenía una expresión de dolor o de miedo. Tenía una de asombro. Como si por primera vez
estuviera viendo el universo en toda su complejidad. La puerta se había abierto por completo. Y mi hijo había decidido entrar en ella. Desperté en mi cama, con un dolor sordo en la cabeza, como si hubiera soñado con el universo entero y de repente, la gravedad de la Tierra me hubiera golpeado de nuevo. El sol entraba por la ventana. El olor a café y pan tostado llenaba la casa. Me senté, confundida, y el mundo se sintió extrañamente normal. Demasiado normal. Corrí a la habitación de Leo. Estaba en su cama, dormido, con el peluche de un pato en sus brazos. Me senté a su lado. Me tomó de la mano y me miró. Sus ojos, esos ojos que yo había visto vacíos, opacos, y luego llenos de una luz infinita, eran ahora solo los ojos de mi hijo. ¿Qué pasó?, le susurré, el pánico burbujeando en mi pecho. Leo bostezó, se acurrucó más en la cama y me sonrió. Se arregló, mamá. El puente está estable. La señora Elara dijo que la calibración fue un éxito. Mi corazón dio un vuelco. No había sido un sueño. Era real. Miré por la ventana que daba al jardín de la señora Elara. Todo se veía igual. Los rosales, perfectos y geométricos. La casa, impecable. ¿Había vuelto todo a la normalidad? Esa tarde, la señora Elara nos invitó a tomar el té. Nos recibió en su jardín, y el olor a tierra y a flores era tranquilizador. Leo jugaba con las galletas en forma de constelaciones mientras yo, sentada en una silla de jardín, la miraba con 1.000.000 de preguntas en los ojos. El trabajo está hecho, dijo la anciana, notando mi mirada. La herida se ha cerrado. La humanidad ha sido salvada del colapso energético que se avecinaba. Pero, como te dije, el vínculo no se ha deshecho. Él siempre será un puente. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Qué significa para él? ¿Para su vida? ¿Para su futuro? La anciana miró a Leo, que estaba organizando sus galletas en una perfecta secuencia Fibonacci. Significa que su mente siempre tendrá un acceso especial. No a las matemáticas o a la física, sino a un conocimiento más profundo. A los patrones que conectan todo. No será un genio como un físico o un matemático, sino un teórico de la vida. Alguien que no solo ve las estrellas, sino que comprende la música que tocan. Me sentí un poco más tranquila, pero la incertidumbre seguía ahí. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Mi misión aquí ha terminado. La siguiente generación de guardianes se encargará del mantenimiento. Pero yo tengo que volver a casa. Es hora de que el jardín de las galaxias florezca en otro lugar. La miré, y por primera vez, me di cuenta de su edad. No de 85 años, sino de la edad de las estrellas. Su piel, perfecta, parecía ahora una ilusión. Una cáscara. La anciana se desvaneció, y en su lugar, la casa de al lado se veía vacía. Los rosales se veían normales. Leo me miró, y por un momento, pude ver en sus ojos un reflejo de ese universo que yo solo había vislumbrado. El miedo y la incertidumbre que había sentido se desvanecieron, reemplazados por una profunda sensación de asombro. Había criado a un ser humano, pero también había sido la puerta de algo más grande. Había sido la madre de un vínculo. Y así, la vida continuó. La señora Elara se había ido. Leo creció. No se convirtió en un prodigio de las matemáticas. De hecho, se volvió un artista, un escritor, un músico. Pero en sus obras, en la forma en que veía el mundo, siempre había una complejidad, una belleza que yo no podía entender del todo. Una vez, un crítico de arte le preguntó por qué sus cuadros de árboles siempre tenían una forma tan geométrica y perfecta. Él se encogió de hombros. «Es que las estrellas no crecen de la tierra», respondió, con esa voz que ya no arrastraba las eses. «Crecen de la luz». Y yo sonreí. Porque mi hijo no era un genio. No era un experimento. Era un puente, un vínculo. Y yo, su madre, había abierto la puerta.